Comenzamos a grabar. Miren, ya. Ya, miren. Acá, obviamente, yo voy a crear un nuevo proyecto, ¿no es cierto? Que es de aplicación de Windows Forms, ¿ya? Y a este le voy a poner clase 9 de diciembre. ¿Ya? Bien, a aceptar, ¿no es cierto? Ya. Y ocurre esto, ¿no es cierto? Ya, tenemos una ventana. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros queremos tener más de una ventana en el proyecto? ¿Ya? Si hago doble clic en la ventana, me aparece, entre comillas, el código de ejecución que está detrás de la ventana, ¿no es cierto? Esto de acá es cuando se abre la ventana, así que no lo vamos a considerar de momento. Ojo, de momento. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que está en la ventana. ¿Qué es lo importante? Fíjense esto. Class Form 1. En cierta forma, esta ventana que está acá es un objeto. Es un objeto. ¿Ya? Entonces, ¿yo podría colocar más objetos en el programa? Sí. Entonces acá, en proyecto, dice agregar Windows Forms, agregar control de usuario, agregar componente, módulo, clase, origen de datos. Puedo agregar todo lo que a mí se me dé la gana al proyecto. ¿Ya? Pero eso obviamente complejiza un poco el aspecto de programación. ¿Ya? Es por eso que los informáticos generalmente están días enteros programando una parte de una aplicación. Informático. ¿Ya? Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero agregar un nuevo elemento, me ofrece todo esto. Una clase, un módulo, una interfaz, una ventana. Ojo, Windows Phone quiere decir ventana, ¿ya? Un control de usuario, ¿no es cierto? Una clase de componentes, una base de datos, un formulario, un cuadro de diálogo, etcétera, ¿ya? Entonces, de esa manera, nosotros podemos crear más de una ventana en el proyecto. ¿Qué es lo primordial que tienen que considerar? Siempre, siempre, la ventana que se va a cargar sola va a ser la Form 1. Siempre va a ser esa. Es decir, yo voy a crear, fíjense, tengo el Form 2, ¿ya? Lo voy a colocar con lupa para que se vea mejor. Fíjense, Form 1, Form 2, ¿no es cierto? Pero si coloco a correr la aplicación, ¿cuál se cargó solamente? El 1, ¿no es cierto? Para el 2 u otras ventanas adicionales, tengo que generar la acción de muestra, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Miren, no es algo tan complicado como parece. Miren, entonces, voy a colocar un botón, ¿ya? Colocamos un botón acá, ¿no es cierto? Al botón le podemos colocar ventana 2. Ventana 2, por ejemplo. Doble clic. Y acá me dice, lo puse en la form 2, nada que ver, ya. La cortamos y la pegamos en el form 1, listo. Ventana 2, ¿no es cierto? Ya. El form 2, bueno, esto se elimina porque no existe acá. Ya. Entonces, form 2 o form 1. Ya, entonces me dice, cuando apriete el botón, ya, recuerden, el evento botón 1 clic, cuando lo apriete, ya, ¿qué tengo que hacer? Mostrar la ventana 2, ¿no es cierto? Entonces, llamo al objeto form 2 y aplico el método show. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Entonces, iniciamos. Me aparece la ventana 1. ¿Y qué va a pasar si aprieto el botón? Aparece la ventana 2. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que se cierre la 1? ¿Que se cierra la 1? Cuando se abre la 2. Cuando se abra la 2. ¿Que se cierra la 1? Buena pregunta. 1. Close debería ser. Dígame. ¿Y no está grabando ahora? Sí lo estoy grabando. ¿Ya? Hay una forma que es con form 1 y aquí tengo entendido que era cerrar. O lo podemos buscar acá, no hay problema. Ya, que sería mouse, modifications. Oh, no lo muestra. Ya, pero hay una forma, ¿ya? Dígame. ¿Abrir la otra ventana? Ya, con este comando.
Form 2, show. No, pero Carlos, o sea, arriba, sí. ¿Acá? Ya, queda el form 2 ahí al tiro. ¿Ya? Ahora, ojo, tengan presente lo siguiente. Cada ventana tiene un código, pero eso no quiere decir que no pueda compartir fragmentos de código entre una ventana u otra. ¿Ya? Basta con que yo llame elementos de una ventana hacia otra. ¿Ya? Les pongo un segundo ejemplo. Miren, en el form 2 voy a colocar un textbox. ¿Ya? El textbox obviamente me permite ingresar texto, ¿no es cierto? Ya. Y en el form 1 voy a colocar un label. Así de sencillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren. Cuando en el textbox 1 cambia el texto, text changed, ¿ya? Ojo, esto está en el form 2. Yo quiero modificar el label que está en el form 1, ¿ya? ¿Se puede hacer eso? Sí. Porque técnicamente todos estos elementos que están acá son miembros del objeto form 1 o form 2 respectivamente. Entonces, bajo esa lógica, este que es el label 1 en el form 2, ¿no es cierto? Yo digo lo siguiente. En el form 1 voy a llamar al label 1 y en el atributo texto lo voy a igualar al textbox 2 texto. ¿Qué quiero decir con eso? Esto era uno que digo. El texto que yo coloqué acá, que está en el form 2, se va a traspasar al label 1 que está en el form 1. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Técnicamente estoy pasando datos de una ventana a otra. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. ¿Ya? Entonces, iniciamos. Entonces, abro la ventana 2 y fíjense. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, puedo traspasar datos de una ventana a otra. ¿Ya? Puedo hacerlo una vez que se cierra la ventana, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? Eso va a depender de cómo ustedes diseñan la aplicación. ¿Ya? Tienen que considerar que cada botón, cada elemento tiene acciones. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? Ya. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? Es netamente eso. ¿Ya? Podría, eventualmente, pongamos un ejemplo. Voy a achicar el form 2. ¿Ya? Voy a achicar el form 2. Y en vez de que lo haga de esta manera, que es con el text changed, ¿ya? Voy a agregar un botón. ¿Ya? Esto lo voy a reciclar después. Voy a colocarle un botón. Miren. Botón acá. Un botón. Y cuando presione este botón, ¿qué cambia? Veamos. Ya, label 1, ¿no es cierto? Se abrió la ventana. Fíjense que no cambió, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a cambiar cuando apriete el botón. Entonces, botón 1 y ahí cambió. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? ¿Puedes repetir, por favor? Ya, lo repito, no hay problema. Bien, ya, en el form 2, ¿qué fue lo que hice? Que agregué un botón. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo haga clic al botón, el texto que está acá se pase acá, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, este es el form 1 y este es el código del form 2. Entonces, voy a llamar al botón 1, ¿no es cierto? Cuando lo presione. ¿Y qué voy a hacer cuando lo presione? El texto que se encuentra en el textbox 1, que es este de acá, lo voy a traspasar al label 1. Miren, de hecho lo voy a achicar un poquito para que se vea mejor. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces acá coloco iniciar. Ya. Abro la ventana 2. Agrego texto. Y si aprieto el botón, ¿qué va a pasar? El texto se va a traspasar para acá. ¿Ya? Ahora, no pasó porque no agregué el código. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué había que hacer acá?
Pegamos. Entonces, el texto del label 1 lo igualo al texto del textbox. Pero obviamente el label 1 se encuentra en la ventana 1, en el formulario 1. Entonces, ahora compilamos, coloco el código, ¿no es cierto? Con el botón lo cambio. ¿Se entiende la idea, ¿no es cierto? ¿Dudas, consultas hasta acá? Para que sea un poco más interactivo. Ya me acordé cómo era. Punto height, si no me equivoco. ¿No era height? Oh. Ya. Se pueden hacer varias. Se puede hacer otra cosa también. Ya. Finalice, nuevo. ¿Será finalice? Ya. Lo vamos a colocar después para que se entienda mejor. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende más o menos la idea, ¿no es cierto? ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? Ya. Bien. Entonces, si estamos que hasta acá, ¿ya? Vamos a pasar a lo siguiente, que tiene que ver con la dinámica de la interfaz, ¿ya? A ver, en el código nosotros lo que hacemos netamente es hacer cálculo y definir qué es lo que pasa cuando hago clic en una cosa, cuando escribo texto en otra, etcétera, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es el tema? Miren, y esto quiero explicarlo primero acá. ¿Ya? Imagínense, acá yo tengo una ventanita súper chuecamente dibujada, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto imaginen que es una cruz, para cerrarlo, ¿ya? Y tenemos la ventanita, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que ocurre acá? Miren, imagínense que yo tengo botones acá, ¿no es cierto? Y tengo unos radio button. Los radio buttons básicamente son aquellos que les permiten seleccionar opciones. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, imagínense que por ejemplo, yo selecciono este y este lo puedo ocupar, pero estos no. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. ¿Ya? Hay aplicaciones que funcionan de esa manera. Ya que, por ejemplo, si no ha ocurrido cierta acción, no es capaz de hacer nada. ¿Ya? Es eso. Por ejemplo, si cierta variable no alcanzó cierto valor, no puede hacer cierta cosa. O por ejemplo, como no puede hacerlo, lo más fácil es deshabilitar cosas, ¿no es cierto? Es lo más fácil. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Miren. Pongamos, por ejemplo, ya voy a colocar esto acá, ¿no es cierto? Y voy a colocar acá un radio button. Dos radios button. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con estos radio button? Miren. Acá, en el botón, que esto lo voy a apuntar con la lupa, ¿ya? En el botón, ustedes pueden observar que hay ciertas propiedades, como el color. Esto se puede cambiar también, por código. Lo vamos a ver un poquito más tarde, ¿ya? El texto, ¿no es cierto? Alguna imagen, etcétera, ¿ya? Fíjense que acá hay un elemento que se llama enable. Enable, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué significa eso? Ahí está en true. ¿Qué significa true? Verdadero, ¿no es cierto? Que es como un monológico. Si lo coloco fails y inicio, ¿qué pasa ahí? ¿Qué significa que el botón esté así? Fíjense, está deshabilitado, no se puede ocupar, ¿ya? Entonces yo puedo habilitar o deshabilitar opciones. ¿Se entiende la idea, cierto? Ya, entonces voy a colocarle acciones al radio button y al radio button 2, ¿ya? El radio button 1 y el radio button 2, ¿ya? Ustedes van a poder observar acá que solo puedo seleccionar uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Y acá, fíjense que hay un parámetro que dice checked. Checked, ¿no es cierto? Ya. Entonces, a este le voy a colocar checked true y al otro checked false, ¿ya? Checked false, perfecto, ¿ya? Entonces, me voy al form 1 y dice, cuando cambia el check, ¿ya? Es decir, cuando cambia el valor,
Pregunto, entonces, si radio button 1 punto checked, es decir, si está chequeado, ¿ya? O derechamente puedo preguntar true, ¿ya? Puedo preguntar de esa manera, aunque creo que esto se hacía así, así, perfecto, ¿ya? Si está chequeado el radio button 1, no me lo tomó, ya bueno, uno solamente, ahí sí, ya. Entonces, si está chequeado, habilito el botón, entonces, button 1 punto enabled, y aquí le coloco true. Así de simple. ¿Se entiende la idea, cierto? Si tengo chequeado el elemento que está acá, el botón está habilitado. Y si chequeo el otro, debería deshabilitarlo, ¿ya? Que es como para el ejemplo. Entonces, esto de acá, lo paso acá, pero aquí pregunto por el radio button 2 y aquí le coloco false. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se hacen el checked changer? ¿Ya? Porque obviamente cada vez que cambio los chequeos va a preguntar. ¿Ya? Entonces, iniciamos. Entonces, fíjense, está habilitado, deshabilitado, habilitado, deshabilitado, habilitado, deshabilitado. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, obviamente, si lo habilito, puedo hacer todo lo que está acá, etcétera, ¿no es cierto? Chávez. O sea, después de que le aparece la ventana 2, usted le habilita la opción, no le pone nada a la ventana 2. No, porque no estoy haciendo ningún cambio en la ventana 2. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, voy a abrir la ventana 2 y voy a deshabilitar el botón. Fíjense que la acción dice deshabilita el botón, nada más. Podría decir que no me deje deshabilitarlo, por ejemplo, si la ventana está abierta. O cerrar derechamente la ventana, también se puede hacer. ¿Ya? Opciones, hay muchas. ¿Se entiende la idea, cierto? Bien, ¿dudas? ¿Consultas hasta acá? Miren, ustedes tienen que pensar que... Miren, vamos a irnos acá y yo quiero que pongamos énfasis en lo que está acá abajo, miren. Acá. Todo, me refiero a todo lo que está acá, es modificable. Todo. Mediante código es modificable. Generalmente nosotros estamos utilizando el enabled, ¿no es cierto? Y el text. Eso es lo único que estamos cambiando. Pero por ejemplo, hide selection lo puedo cambiar, el read only lo puedo cambiar, el visible, ¿ya? Que fíjense en lo siguiente. Vamos a hacer otra cosa. Que esto lo va a hacer en el form 2. Voy a colocar un checkbox. Fíjense que acá tiene el botón atributo visible. ¿Qué será eso? Que se pueda ver, ¿no es cierto? Entonces aquí, cuando cambio, pregunto si checkbox 1 punto checked es igual true. Entonces, botón 1, en este caso, punto visible es igual a true. ¿Qué estoy haciendo ahí? Si está seleccionada esta opción de acá, a ver, déjenme acá. Si está seleccionada esta opción, se ve el botón, ¿no es cierto? Si no, no, ¿no es cierto? Entonces, si no, me voy acá al form 2, al código. Entonces, si no, botón 1.visible es igual a false en div. Más simple que eso no puede ser, ¿no es cierto? De hecho, sí. Ya, entonces, ya deshabilito, habilito el botón, ¿no es cierto? Aprieto acá.
Y ahí, fíjense, selecciono ahí, no selecciono ahí. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué me aparece el botón igual si no está seleccionado? Porque obviamente tengo que decirle, por ejemplo, en la carga del form 2, ¿ya? Es decir, cuando se carga el form 2, decirle que el botón 1 es igual false. Es decir, esto lo que está acá, que es el form 2 load, se ejecuta cuando la ventana se abre. Eso, nada más. ¿Ya? Entonces, iniciar, ¿no es cierto? Ya, comprobamos que funciona. Y fíjense que ahora ya no aparece el botón. Es como en el Arduino, el void setup, el void loop. Este es como el form load, es como el void setup. ¿Ya? Entonces, checkbox 1. Y aparece o desaparece el botón. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Técnicamente esto les sirve a ustedes para poder trabajar derechamente con la interfaz gráfica a su antojo, ¿ya? Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, no sé, si no, por ejemplo, si no hay ingresado un valor numérico en un elemento, por ejemplo, que no se puede apretar, ¿ya? Les pongo un ejemplo, miren. Imagínense que solamente quiero pasar números de aquí a la otra ventana, solamente números. ¿Ya? Ya. Vamos a cortar la grabación. Tenemos visita. Ya, continuamos. Ya. Entonces, ya, ¿qué era lo que íbamos a hacer acá? Ya, íbamos a preguntar si este valor era numérico para enviarlo a la otra ventana. Si no, el botón se deshabilitaba, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren. Aquí ya tengo el text changer. ¿Ya? Tengo el text changer. No, ¿dónde está? ¿No tengo el text changer acá? Oh, ¿qué pasó acá? Ah, que lo tengo ejecutando. Ya, por eso no me toma. Ya. Ya, aquí tengo el textbox 1 text changer. ¿Ya? Entonces, pregunto. If es numérico, ¿qué cosa? El texto que está escrito, ¿no es cierto? Textbox 1 en este caso. El texto que tengo ingresado acá es numérico, entonces textbox1.text. ¿Se puede procesar como número? Si es así, button 1.enable es igual a true. Si no, button 1.enabled es igual a false en div. Listo. ¿Ya? Entonces acá lo que ocurre es que, ¿qué va a pasar? Si cambia el texto, va a preguntar, ¿es numérico el texto? Si el texto es numérico, o mejor dicho, se puede procesar como número, va a habilitar el botón. De lo contrario, lo va a deshabilitar. Miren. Ya. Bueno, comprobamos que eso funciona, ¿no es cierto? Y acá el botón, bueno, tengo que mostrarlo. Ya, y fíjense que ahí el botón se deshabilitó. ¿Qué quiere decir que el botón se deshabilitara? ¿Cómo? Está comparando que son números o letras. Entonces, como tengo puras letras, ¿qué pasa con el botón? No se activa. ¿Por qué? Porque no puedo pasar cosas que no sean numéricas. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Qué pasa si paso solamente números? Ahí sí, po. ¿Cómo? Claro, porque va a preguntar, ¿o todos los caracteres son números? ¿O son alfanuméricos? ¿Ya? Alfanuméricos quiere decir letras y números. ¿Ya? Entonces, obviamente, ahí habilita el botón y quedamos OK. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos cómo funciona esta lógica, no es cierto? Lo único que estoy haciendo, ¿ya? Insisto, lo único que estoy haciendo acá es, para cualquiera de estas cosas, ir modificando estos parámetros. ¿Ya? Es para eso, simplemente. Por ejemplo, miren. Por ejemplo, si chequeo el checkbox 1, por ejemplo, el checkbox 1,
¿ya? Puedo inclusive cambiar el color del texto. Bueno. Label 1, si no me equivoco. No, lo tengo en el form 1. Ya, esto lo tengo en el form 1, entonces form 1.label 1.color forecolor. Acuérdense que el backcolor es como el color del fondo y el backcolor es color de fondo y el forecolor es el color de las letras. ¿Ya? Y coloco color punto blue, azulito. Así de simple. Y si chequeo el checkbox 2, por ejemplo, ¿dónde está checkbox 1? No, pues esto tiene que estar en el... Ya. Nada que ver, está en el otro código. Ya, pero el concepto es el mismo. Ya netamente estoy cambiando el color. Entonces acá, si el radio button está chequeado, que me le coloque el color azul. El color azul en el texto. Si no, o si chequeo el otro, que coloque el color negro. ¿Se entiende la idea, cierto? Es netamente eso. Más allá de eso, no hay ninguna complicación adicional. Entonces, miren, iniciar. Está azul, negro, azul, negro, azul, negro, azul, negro. ¿Se entiende la idea, cierto? Ustedes pueden, inclusive, cambiar el color del texto cuando pase el mouse por arriba. ¿Con qué me mira con esa cara, Chávez? Pero si es programación, pues. Y para eso tuvieron programación en C antes, para entender que esto se puede hacer. Y la lógica no es tan complicada, es simplemente igualar cosas, igualar cosas. Los parámetros que están acá, igualarlos. Es simplemente eso. O asignarle un valor, nada más que eso. Puedo inclusive cambiar el tamaño de la ventana, se puede hacer todo lo que ustedes quieran. Lo único que tienen que ver es lo que está acá. ¿Se entiende la idea, cierto? Si esa es la lógica de esto, es netamente variar parámetros. Cuando ustedes, por ejemplo, trabajan con un robot en la industria, el movimiento del robot lo único que hace es ajustándose parámetros, que eso se le llama trayectoria. Cuando ustedes hacen un sistema de control, por ejemplo, lo único que hacen es variar, por ejemplo, el set point o los valores de sintonía. Es lo único que se hace, nada más que eso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver como lo último que tiene que ver cuando pasa el mouse por encima. ¿Ya? Miren, en el form 2 agregué un label 1. ¿Ya? Entonces, miren, voy a agregar lo siguiente. Esto los puede ir, entre comillas, minimizando. ¿Ya? Vamos a agregar que cuando el label 1 del form 2, fíjense acá, tengo todas estas opciones. El clic, por ejemplo, si aprieto el clic en el label también puede ocurrir algo. ¿Ya? Pero aquí lo que me importa es mouse enter y mouse leave. ¿A qué me refiero? Si el mouse entra al territorio, entre comillas, de ese texto o si sale del territorio de ese texto. Entonces coloco mouse enter y el mouse, en este caso, leave. ¿Ya? Son dos eventos. ¿Y qué voy a hacer eso? Modificar color. Entonces, label 1 punto color o forecolor es igual a color punto blue. Entonces, cuando pase el mouse por encima se va a colocar azulito. De lo contrario, color punto black. Si pasa el mouse por encima, se coloca azul. Se coloca azul. Y cuando el mouse sale de encima, se coloca negro. ¿Ya? Recuerden, mouse enter, mouse leave. ¿Ya? Entonces, iniciamos. Ya, nos vamos a la ventana, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el label. Fíjense. Ingreso el mouse, saco el mouse. Ingreso el mouse, saco el mouse. Ingreso el mouse,
saco el mouse. Y lo único que estoy haciendo es cambiar el color, ¿ya? Insisto, a lo que tienen que tener atención es a los eventos que se pueden producir, ¿ya? A los eventos, y también a las propiedades de cada uno de los elementos de la ventana. De esa manera van a quedar ok con el proyecto. ¿Se entiende la idea, no es cierto? ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? Ya. Entonces, con esto